Hablaremos esta noche de bufones en A través de la historia. Voltaire dice que la palabra bufón proviene de bufo, término del bajo latín, con el que se designaba a los que aparecían en las representaciones populares con las mejillas infladas. ¿Para qué? Para recibir bofetadas. Y todo esto a fin de que el golpe fuera más ruidoso y, según Voltaire, para que hiciera reír de mejor gana a los espectadores. La moda de tener bufones domésticos parece haber tenido origen entre los persas o en Egipto o quizá en la India. En antiguas pinturas de sepulcros egipcios se veían unos nobles acompañados de personajes contrahechos y grotescos. Pero doy unos datos más. En el Ramayana se cuenta que la esposa de Rama, la bella Sita se llama la pérfida extranjera, tenía a su lado un bufón que se encargaba de describirle las cualidades de sus amantes. No está muy claro esto. Un bufón que describía las cualidades de los amantes de Sita. Sí, me imagino que sí. Tiene gracia. Pero en tono de bufón, en tono de claro, burla. Claro, incluso para burlarse de Sita. Claro. Dicen, mire, su amante, bla, 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 marca 1.33 la mecha. Sí. Bien. En un pasaje del libro de Samuel puede leerse que el rey Akish, del país de Gat, tenía bufones de corte y que el mismo Salomón tenía un bufón preferido que se llamaba Marcolfo. Este Marcolfo tenía la cara ancha y arrugada, los ojos grandes, las orejas largas, los labios colgantes, la barba de chivo, me parece que lo conozco, y la cabellera como un matorral. Daba consejos a Salomón y era el único que osaba burlarse de él. Se burlaba de Salomón. Los soberanos griegos tenían todos ellos bufones a su lado, solo que no había muchos soberanos griegos. Los reyes griegos eran un fenómeno que ocurría a veces. En algunos de los muchos estados en que la Hélade consistía, por ahí había un rey. Por ejemplo, el rey Filipo de Macedonia. Pero en otros lugares no había tal cosa, ¿no? Había ciudades-estados que eran democráticas o aristocráticas, también estaban los tiranos, etcétera. Pero el caso es que algunos reyes de Grecia, no había el rey de Grecia, algunos reyes de algunas regiones de Grecia tenían bufones. Los había en la corte de Alejandro, que era un tirano de Feres, no Alejandro de Macedonia, pero sí en la corte del papá de Alejandro, que era Filipo, ¿no?, de Macedonia. También en la corte de los Hierones en Sicilia también había bufones. Antíaco IX, que fue rey de Siria ya por el 100 a.C., quiso ser él mismo bufón. Era rey, pero quería ser bufón. Sin embargo, no encontró una jerarquía superior a quien destinar sus gracias, porque en aquel tiempo se era bufón del príncipe. Y si vos eras el príncipe, no era muy gracioso que te hicieras el vivo con el que te estaba por debajo. Lo peor del bufón era que se hacía indispensable para causar la gracia del que le estaba por encima. Bien, el caso es que estudió, sin embargo, Antíoco, ¿no?, con aplicación el oficio del farsante y aprendió a hacer desaparecer aceitunas. Está muy bien. A mí me causa gracia. A mí también. Con la actuación de Antíoco IX, con su famoso número haciendo desaparecer las aceitunas. También dice que imitaba animales salvajes. A continuación voy a imitar un animal salvaje. Bleda, el hermano de Atila, tenía un bufón llamado Cercón, que era enano, patizambo, chato y desnarigado. Una gracia bárbara. Parece que este desdichado, Bleda, recorría el mundo de un extremo a otro. En realidad el que recorría el mundo de un extremo a otro era Atila. Bueno, y Bleda, el hermano de Atila, no podía estar ni un minuto sin
Cercón, el bufón. Lo tenía a su lado en la mesa, en la guerra, y hasta hizo que le fabricaran una armadura a su medida. Bleda se divertía viéndolo moverse y escuchándolo hablar. Parece que Cercón mezclaba virtuosamente la lengua latina, la lengua de los hunos y la lengua de los godos. Entre los bufones domésticos de la antigüedad, quizá el más famoso fue Esopo, aquel esclavo que era también fabulista. Planudio, que fue un monje griego del siglo XIV, es decir, un griego bizantino, seguramente, ¿no? Por ahí se trata de Máximo Planudis, pero no estoy seguro, ¿eh? Bueno, escribió una biografía de Esopo que luego La Fontaine reprodujo con algunas modificaciones en su colección de fábulas. Según Planudio, Esopo era de una fealdad impresionante, pero era un gran actor y su elocuencia al hablar era poco común. Esopo tuvo como amos al samio Janto, a un tal de Marco, ¿qué hace de Marco?, a Atenes y a Jadmón, y su función con estos no tenía nada que ver con el relato de historias edificantes como las fábulas que hemos conocido nosotros. Debía hacerlos reír solamente, y para ello contaba las anécdotas más atrevidas y las historias más ingeniosas, como por ejemplo, resulta que había un señor llamado Pascual Angulo. Esas eran las historias que contaba Esopo. En Grecia estaba lleno también de bufones callejeros. Los más solicitados eran los imitadores de gruñidos de chancho. Sí. A mí la cosa que más me hace reír es el imitador de gruñidos de chancho. Pero el chancho hace otra cosa que no sea gruñido, o el gruñido es el sonido del chancho. No lo sé, señor. Yo estoy hablando así como público. Los otros que también tenían mucho éxito es lo que imitaban cacareos de gallina. Caedón de Tracia, además de experto imitador y ventrílocuo, deslumbraba con unas muñecas traídas de Egipto a las que hacía mover con hilos y resortes. Y Aristóteles escribió acerca de estas muñecas en el capítulo 6 de Mundo. Y leo a Aristóteles. Cuando estos que mueven las figurillas tiran del hilo atado a uno de los miembros, éstas obedecen al punto y se ve doblarse su cuello, inclinarse su cabeza y sus ojos, sus manos, todos sus miembros parecen los de una mujer viva. Aristóteles hablando de las marionetas. Eran marionetas. Muchas veces los ciudadanos más ricos contrataban de por vida algunos de estos hombres con virtudes bufonescas. Había unos burladores públicos llamados planes. Formaban en tiempos de Filipo de Macedonia una verdadera corporación, una especie de cofradía burlesca que se reunía en el Diomeo o templo de Heracles, y Filipo quiso contratar a algunos para llevárselos para la casa, pero no quisieron los tipos. Filipo no se dio por vencido y envió una verdadera fortuna a aquella cofradía para que le mandaran una colección escrita con sus mejores chistes, las mejores gracias. Escribime, y dicen que la ejecución de las gracias enviadas no satisfizo a Filipo, que había dado orden a sus ayudantes para que ejecutaran las gracias, y no lograron sacarle ni una sonrisa. O sea, el tipo compró los chistes y después le dijo a los ayudantes de él, que sería, no sé qué, ordenanza de palacio, dice, bueno, a ver, cuenten estos chistes. El tipo empezaron a leer. Había una vez un señor llamado Pascual Angulo, y no... Estaba mal leído, ese era el tema. Por eso... Claro, así era el asunto, ¿no? Sí. Bueno, en Roma, especialmente durante los banquetes, participaban los bufones. Su importancia era tal que ocupaban el sitio más relevante que en otros tiempos tomaban los cantores o los aedas homéricos, ¿no?
Los bufones que participaban en los banquetes romanos eran especialmente expertos cantores de epigramas priápeos o priapeos. Se refiere al dios Príapo, cuyas virtudes no viene al caso enumerar. Eran poemas eróticos que tenían como tema básico al dios Príapo. Así los epigramas que lanzaban estos bufones eran breves sátiras en verso que terminaban con una expresión así punzante. Por ejemplo, qué sé yo, hermana no tengo. Bien. También existía en los banquetes la figura del parásito. El parásito en Roma era un personaje que solía ser invitado a comer a condición de estar siempre de buen humor, de excitar la risa, de hacer buena cara a las injurias que se le hicieren y aún de recibir sonriendo cualquier cosa que le tiraran por la cabeza, ¿no? Escribió Luciano, un filósofo escéptico del siglo II, al respecto. El parásito, parece Aristóteles. Sí, es pariente. El parásito es un miserable que sin preocuparse de las cuestiones filosóficas con las que nada tiene que ver, ni del gobierno del mundo que le importa poco, ríe, creyendo que todo va bien. Come, bebe y se regocija, gozando en paz, sin ser siquiera atormentado por los malos sueños, pues como no tiene ninguna inquietud de día, no puede tenerla de noche. Dice Luciano que era decidor. Sí. Digamos, para terminar, que el parásito a veces era reemplazado por un filósofo que, a pesar de su título, no desempeñaba un oficio más digno. En realidad, este filósofo de banquete llevaba el nombre de aretálogo. Provocaban la risa con ocurrencias chistosas después de exponer sentencias filosóficas. Eran pensadores pobres que, no teniendo escuelas ni discípulos, frecuentaban los festines de los ricos y divertían a los convidados con burlescas disputas sobre el vicio y la virtud. Esto es todo lo que tenía para decir de los bufones. ¿A usted qué le hace más gracia? ¿La imitación de un chancho? ¿La imitación de un chancho o un tipo que camina en cuatro patas? La imitación de un chancho es muy difícil de superar. Sí. Sí, es buena. Ahora, si el tipo en cuatro patas además imita un chancho, ese es el más grande de todos. eso es Es irresistible. el más grande de todos. Yo fui a la discoteca y hablé con el discotecario y me contó chistes. ¿Muy graciosos? No, horribles. Un chiste es una cosa espantosa, ¿no? Sí, en general sí. Sí, se va creando, como uno tiene que hacer así. Yo en realidad no los entiendo muy bien los chistes, no sé cómo, no me doy cuenta cuando terminan. Por eso me pone muy nervioso que me cuenten un chiste estando yo solo. Yo necesito que me lo cuenten con varias personas. Claro, que yo me río junto con todos. Pero no me atrevo a pedirle aclaración al tipo. No, hay una etiqueta del chiste que tiene sus bemoles, sus códigos. Claro, peor es reírse incluso cuando el chiste todavía no terminó. Eso es peor. Ocurre, ¿sabe qué? Mucho en las radios, en donde hay uno que cuenta chistes y que el resto de los compañeros tiene que reírse. Y por ahí se ríe mucho antes. Y se ríe mucho antes, inclusive. Resulta que había una vez un loco que... no empecé. Claro, y se ríen todos, sí. Bueno, es así. El caso es que me contó varios chistes y después me sugirió, viendo que yo no me reía, que pusiera este tango que se llama Risa Loca. Bueno, muy bien. Y lo escucharemos en la versión de Horacio Salgán con Ubaldo de Lío. Adelante.